Buenos días, mi nombre es Pablo Andrés Lozano Sánchez de la Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Quindío y hoy les vengo a presentar el el Cap Snack Problem o simplemente el problema de la mochila. ¿Qué es el problema de la mochila? El problema de la mochila es un problema clásico de la investigación de operaciones y en particular la programación entera. El problema consiste en una excursionista que debe preparar su mochila, la cual tiene una capacidad limitada y por lo tanto no puede llevar todos los objetos que ella quiere para la excursión. El objetivo del problema es sacar la mejor combinación con mayor beneficio, siempre y cuando no supere el peso de la mochila. Condiciones del problema. Dada una mochila con una capacidad máxima W y un conjunto ST en elementos, y cada elemento tiene un peso y un valor o beneficio. Aquí podemos ver una representación gráfica del problema, donde podemos ver un bolso de 15 kilogramos y unos 5 elementos de diferente peso y de diferente beneficio. Resolución del problema de la mochila. La solución es simple debido a que la secuencia S es una secuencia súper creciente. Se recorren los elementos de la mochila de mayor a menor, comprobando si dicho valor es menor al peso de la mochila. Si es mayor, no estará en la suma y por lo tanto la posición correspondiente del vector será un cero. En caso contrario, tendrá un 1 y se continuará la resolución con los elementos restantes de la mochila para el problema. En caso de que se lo estén preguntando si este problema tiene una solución, esa solución es completamente única. Aplicaciones en la sociedad. Una de las aplicaciones es en los sistemas financieros de apoyo a las finanzas para encontrar el mejor punto de equilibrio entre el capital y el rendimiento financiero. En la carga del barco o de avión, todo el equipaje debe ser llevado sin ser sobrecargado. Ahora, habiendo entendido de qué trata el problema de la mochila, pasemos al código. Bien, ya en el algoritmo, lo principal es que este está dividido en tres clases: elemento, mochila y principal. Vamos a verlas cada una de ellas. Principalmente, el elemento está dividido en dos datos: en el peso y en el beneficio. Se crean los get y setter para obtener los datos que salgan de estas variables y se crea un método constructor para poder inicializarlas dentro de otras clases. Aparte de esto, se crea el método equals. Este método sirve para saber si dos elementos son iguales y evitarse el desbordamiento de la memoria interna de Java. Aparte de lo anteriormente mencionado, se crea un método public to string. Nada de otro mundo. Ahora, la mochila. En la mochila las variables son el peso máximo, un array de elementos y un peso y un beneficio. Se crean los getters y setters para obtener cada uno de las variables, como en el método, como en el elemento, en la clase de elemento, y se crea un método constructor, también como en el método pasado, en la clase pasada, perdón. El cambio en esta es que ya tiene unos parámetros: peso máximo y número de elementos. También cabe mencionarse que los beneficios y el peso están igualados a cero. Ahora, pasando a los métodos de esta clase, estos son: añadir elemento, que busca si la posición de correr el array
y busca si la posición I está en nulo. Si eso es así, se añade un elemento, se suma un beneficio y se suma un peso. Se vacía la mochila. Al vaciar la mochila se refiere a que todos los valores que tiene esta se igualan a cero o a nulo. El método de eliminar elemento hace referencia a que se tiene que recorrer la raíz de los elementos en busca de un elemento equals o el elemento que se encuentra en la posición E. Al encontrarse esta posición se iguala a null, se resta el peso y se resta el beneficio. En la existencia del elemento, se busca un elemento en la posición I y si este método es necesario para evitar un desbordamiento de la memoria. Por último, se encuentra un método toString. El método en la clase principal se debe de crear un método main. Este método es utilizado para el correcto funcionamiento del algoritmo. Ahora, se crea un array de elementos con su respectivo peso y beneficio. Se crean dos elementos de la clase mochila llamada mochila base y mochila óptima con su respectivo peso y la cantidad de elementos que se puede llevar. Se llama el método recursivo y se imprime el resultado. Ahora, en el método recursivo se debe revisar si la mochila está llena. Si eso es así, entonces se revisa si el beneficio de la mochila base es mayor al beneficio de la mochila óptima. Si esto es correcto, se borra todos los elementos de la mochila óptima y se obtienen los elementos de la mochila base. Ahora se utilizan los elementos de la mochila base en un for each con el elemento E. Si el elemento E es diferente de null, entonces se añade el elemento a la mochila óptima. Ahora, en caso de que la mochila no esté llena, recorre la raíz de los elementos en búsqueda de la existencia de un elemento. Si este elemento supera el peso máximo, entonces la mochila ya estará llena. Si en caso contrario, se añade el elemento a la mochila base y se llama un array y se llama el método recursivo. Al finalizar, el método recursivo llega y tiene que eliminar dicho elemento. Ya habiendo entendido el tema, les voy a mostrar cómo funcionaría o el resultado en este caso. El resultado es peso 1, beneficio 3, peso 1, beneficio 2, peso 12, beneficio 25, peso 14, beneficio 30.